Carson City. Carson City es un juego publicado en 2009. Su autor es Xavier George y lo publicó Queenette White Goblin Games. Es un Eurogame, pero es un Eurogame ambientado en el oeste. Y es un Eurogame distinto porque tiene interacción, tiene peleas, tiene disparos, tiene incordio de unos jugadores a otros. Y eso a mí me gusta, me resulta interesante. No soy el mayor fan de los Eurogames, a pesar de que tengo bastantes, como veis ahí. Los disfruto jugando, pero luego muchas veces pues tampoco te acuerdas de cosas. Algo que a veces no pasa en Carson City. Carson City puedes recordar cosas, momentos en el que ha habido esas peleas unos jugadores contra otros, donde ha habido esos incordios. Y esto le hace, al menos para mí, algo distinto a otros Eurogames. Y desde luego un Eurogame que merece la pena ver, conocer y probablemente tener. Vamos a darle un vistazo. Aquí tenemos lo que sería el despliegue inicial de una partida de Carson City para 4 jugadores. Al comienzo de partida lo primero que vamos a hacer es situar el centro del pueblo, que es esta ficha de aquí, una ficha de casa, con unos caminos a su alrededor, que son estos palitos de madera, son los caminos. Y eso va a ser importante a la hora de colocar las casas y los demás edificios que vamos a ir construyendo durante la partida. Para hacerlo, para ver dónde se coloca, tiraremos unos dados y miraremos el dado negro y el dado blanco, donde se cruce, lo colocaremos. Y haremos lo mismo con las montañas, las 9 montañas. Carson City tiene 2 tableros. Este que estoy mostrando aquí es el tablero, digamos, normal. El otro tiene un río en medio que le cruza y que, bueno, es un poquitín más complejo, pero simplemente por el hecho del río. Pero bueno, para explicar un poco cómo funciona el juego, este va bien. Una cosa que tenéis que tener en cuenta, como siempre en mis vídeos, es que yo no hago tutoriales. Esto simplemente es un vídeo, una reseña, para que sepáis cómo funciona el juego, para que os deis una idea, pero para saber jugar hay que leerse las reglas. Es algo que yo siempre recomiendo. Bien, después de que se ha colocado las montañas y el centro del tablero, los jugadores van a elegir una serie de parcelas, colocando el marcador de su color para marcar que esa parcela les pertenece, que es suya. En esas parcelas vamos a poder construir edificios. En el juego hay un montón de edificios que en principio van a estar metidos aquí en esta bolsa y van a ir apareciendo, se van a ir colocando aquí, ¿vale? Al principio de partida va a haber aquí un gancho y una mina, y luego los demás van a aparecer ahí al azar, ¿vale? Pero hay un montón de ellos, a ver si los saco y los podéis ver, ¿vale? Pues esto es un rancho, tenemos aquí un salón, tenemos un banco, otro rancho, una mina, esto de aquí es un hotel, bueno, un montón de ellos, cada uno con unas características distintas, que no voy a entrar a explicar en detalle cada uno, pero bueno, van a marcar bastante la estrategia, qué edificios cogemos y dónde los ponemos. Carson City es un juego que se juega en 4 rondas, tan solo tiene 4 rondas. Empezaremos aquí, la primera ronda, segunda, tercera y cuarta. Es decir, se acaba muy rápido, antes de lo que parece. Y aunque en cada turno vamos a poder hacer, en cada ronda vamos a poder hacer muchas cosas, o varias cosas, es un juego que una de las cosas curiosas que tiene es que no te das cuenta y ya se está acabando. Cada ronda vamos a poder colocar un número de vaqueros, que son las fichitas estas, los mipelcitos estos con sombrerito que tenemos. En la primera ronda 3, en la siguiente 4, luego 5 y luego 5. Y además una cosa curiosa es que sí, como es un juego donde hay interacción, donde los jugadores vamos a poder atacarnos unos a otros. Hay duelos con pistolas, hay pistolas, y nos vamos a poder hacer duelos. Los duelos se van a resolver sumando las pistolas y un dado, pero bueno, cuando un jugador es eliminado, si coinciden en un sitio dos jugadores, va a haber un duelo. Y el que es eliminado va a estar disponible para el turno siguiente, de manera que vamos a tener estos meeples, pero puede que tengamos alguno más de los eliminados, salvo, claro, el último turno en el que los que te eliminen pues te fastidias. Pero al principio de cada turno, lo primero que haremos será escoger personajes. Tenemos 7 personajes disponibles, al menos con el juego básico. El juego tiene ampliaciones, con las ampliaciones hay más personajes, y cada uno de los personajes tiene 2 lados. ¿Vale? Tenemos digamos el set de personajes con el borde amarillo y el set con el lado rojo. Colocaremos todos por un lado, elegiremos cuál. Y cada personaje tiene unas características. Tiene primero el número, que es el número de orden de juego.
Y luego los bonos que nos da, en este caso nos da 8 de dinero y multiplicaremos el valor de una de las parcelas por 2. Y además un máximo de dinero que vamos a poder guardar de un turno a otro. Y eso también tiene su importancia. Cada personaje, por ejemplo el sheriff, pues es el personaje número 1, podemos guardar 20 y nos va a dar el meeple este blanco del sheriff. O yo que sé, el soldado nos va a permitir ser el número 6, guarda 25 y gastando 1 de dinero nos va a dar un hombre más, por 4, 2 y por 9, 3 más para gastar durante ese turno. Vale. Así que escogeremos cada jugador por orden, escogeremos un personaje. Al principio lo haremos al azar, digamos el orden, pero luego va a ser el orden en el que hayamos acabado. El jugador que primero acabe, deje de hacer acciones en una ronda, será el primero que podrá escoger en la siguiente ronda. Y luego vamos a ordenar, los jugadores se van a ordenar por el número del personaje. Es decir, el jugador que ha cogido el sheriff será el primero, el que ha cogido el banquero el segundo, el que ha cogido el forajido será el último, y los colocaremos así. Una vez hecho esto, resolveremos el turno. ¿El turno cómo se va a resolver? Pues vamos a ir colocando nuestros vaqueros en diferentes posiciones. Aquí se pueden colocar los vaqueros en cualquier casilla, tanto del tablero como de esta línea que hay aquí. ¿Vale? Y da igual que haya personajes, haya vaqueros de otros jugadores o no. Porque es un juego que tiene mucha interacción. Y de hecho la interacción se resuelve como se resuelven las cosas en el oeste, a tiros. Habiendo duelos y combates. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, no voy a entrar en detalle, pero bueno, podemos conseguir dinero, conseguir más pistolas, podemos conseguir caminos para ir colocando, vamos a ir consiguiendo dinero, bueno, se van a colocar edificios, cada turno se van a ir sacando edificios y se van a ir colocando aquí, los sacaremos de la bolsa, vamos a hacerlo por ejemplo ahora, y los iremos colocando. Vale. Se van a ir colocando aquí los diferentes edificios, tenemos ahí 2 salones, un banco, una mina y un hotel. Bueno, se van a ir colocando ahí y eso se van a ser. Y el coste va a ser ese que está de abajo. De manera que se van a ir colocando, pues, meeples, haciendo, cada jugador va a ir colocando, de manera que va a ir comprando o va a ir haciendo diferentes acciones en cada uno de los sitios, ¿vale? Hasta que se vayan completando, pues, todos los sitios, todas las acciones que vamos poniendo. Bueno, ya os hacéis un poco la idea de cómo va funcionando. Se colocan todos y luego por este orden se van resolviendo, ¿vale? Veis que aquí esto es una especie de línea que va serpenteando, pues se van resolviendo así, de manera que primero el de aquí, luego el de aquí, ¿vale? Se van haciendo. Cuando lleguemos aquí, los meeples que están puestos en parcelas pueden comprar la parcela. Las parcelas van a tener un costo, el coste va a ser igual a 1 de base, más luego, si tenemos montañas o tenemos casas alrededor, pues nos va a costar 1 más, de manera que cuanto más alejados estén del centro del pueblo, van a ser en teoría más baratas. Cada uno de los edificios que vamos construyendo va a tener unas características. Por ejemplo, los ganchos les conviene estar apartados porque van a ganar dinero si están apartados, las minas si están cerca de montañas, los salones o los bancos si están rodeados de casas. Bueno, vamos a ir haciendo toda esta línea de cosas que vemos aquí, y cuando lleguemos a los edificios los vamos a comprar por el valor que tenemos y los podremos poner. ¿Dónde los podemos poner? Pues los podemos poner en una de nuestras parcelas. Por ejemplo, si somos el amarillo y hemos comprado este gancho, pues lo podríamos poner aquí. Y lo vamos a poner viendo el valor que nos da en dinero. ¿Cuánto nos da? Pues depende del tipo de edificio, va a tener unas características. Los ganchos, por ejemplo, te van a dar una moneda por cada espacio vacío que hay alrededor. De manera que, en este caso, este gancho nos da 8, que es el máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que lo colocaremos el número aquí, señalando la flechita. Esta es la forma que nos indica cuánto está produciendo ese edificio. Muchos edificios, las minas por ejemplo, van a depender de las montañas que hay cerca. Por ejemplo, si colocamos esta mina aquí con dos cerca, pues serían 6. Y otros edificios va a depender de las casas que haya cerca, ¿vale? Por ejemplo, un salón, si lo colocamos aquí,
pues dependiendo de las casas que haya cerca, nos va a dar más o menos. En principio 5, si hay 2 casas 10. Pero además estos edificios, veis aquí que tiene una casita. Significa que a la vez que coloquemos este edificio, vamos a coger una casa y la vamos a añadir a una parcela que podamos en Carson City. Por ejemplo, la podríamos añadir aquí. De manera que ya el salón este nos daría no 5 sino 10, porque está al lado de dos casas, ¿vale? Una cosa importante es que la mayoría de estos edificios, aquí tenemos un resumen de los edificios, ¿vale? Vamos a necesitar para colocarlos también colocar una carretera cuando lo hacemos. De manera que necesitamos tener carreteras y eso va a ir ampliando el pueblo. De manera que solo vamos a poder construir esas donde haya carreteras, tenemos que estar conectados. La conexión se hace incluso por el vértice, pero para colocar los edificios, digamos, y simular el crecimiento del pueblo, se van colocando las calles, carreteras, bueno, calles, se van colocando y se van colocando casas. ¿Veis aquí, por ejemplo, cuando colocas una tienda, pues colocas tienes que colocar una carretera y tienes que colocar también una casa. Y es obligatorio. No tiene por qué ser adyacente a donde has colocado tú, pero sí es obligatorio colocarlo. De manera que va a ir creciendo. Poco a poco Carson City va a ir creciendo y va a ir llegando hacia los ganchos y hacia las minas. A las minas no les va a importar tanto, pero a los ganchos sí, porque cuando empiecen a haber casas o edificios alrededor, el valor del gancho va a disminuir. ¿Vale? Bueno, hay un montón de edificios. Tenemos, yo que sé, tenemos la iglesia que evita que pueda haber combates a su alrededor. Tenemos la prisión que da 2 pistolas más. Tenemos el hotel que cuenta como 2 casas, porque hay edificios que nos van a dar dinero si tienen casas alrededor, por ejemplo el banco o por ejemplo el salón. Luego hay edificios que nos van a dar dinero dependiendo de otros edificios que haya, por ejemplo la tienda dependiendo de los ganchos que haya, o el banco dependiendo de las minas que haya. Bueno, hay una interacción entre los diferentes edificios. Y eso es una de las cosas que tenemos que mirar en el juego, ver qué edificios estamos construyendo, cuáles han construido los demás, dónde están, dónde los vamos a poner. Los edificios son una parte de las más importantes del juego. Bueno, vamos a ir construyendo edificios. Después recibiremos el dinero y después en esta fase de aquí es una fase donde vamos a recibir dinero extra por diferentes cosas, por tener parcelas, por tener pistolas, por tener edificios. Y luego aquí vamos a poder cambiar el dinero por puntos de victoria, porque aquí se gana por los puntos. El dinero no te da puntos de victoria automáticamente, sino te los da, los puntos de victoria te los da lo que hayas convertido a puntos de victoria. Y dependiendo del turno, como veis, según avanzando, están disponibles, se van perdiendo los mejores. Es decir, aquí ahora podemos cambiar 2 de dinero por un punto de victoria, 3 de dinero por un punto de victoria en el segundo turno, 4 por 1, y al final solo 5 por 1. De manera que cuanto antes podamos cambiar dinero, pues más puntos de victoria podemos obtener por él. Pero claro, al principio de partida va a haber menos dinero disponible también. Una cosa importante que hay es que si sobrepasamos el dinero acumulado, sobrepasamos el valor de nuestro personaje, en este caso por ejemplo el forajido 20, si sobrepasamos 20, solo podemos guardar los 20. Y el resto lo tenemos que cambiar por puntos de victoria a valor de 10 de dinero por un punto de victoria. Es decir, muy mal cambio. Por eso es importante, si prevés ganar mucho dinero, coger un personaje que te permita acumular mucho de un turno a otro, porque si no lo vas a perder y lo vas a cambiar a puntos de victoria muy mal. Bueno, y esto es el juego básicamente, no tiene mucho más, ir combinando las diferentes edificios, ver cómo funcionan, elegir qué personaje cogemos. Para eso hay que ver los personajes en detalle, yo no voy a entrar en esos detalles. Lo único que tenéis que saber es que si 2 coinciden en un mismo sitio, 2 personajes, hay un duelo, se va a resolver tirando un dado y añadiendo la cantidad de pistolas que tengan cada uno, y el perdedor, su muñeco estará disponible, el meeple estará disponible para el turno siguiente, es decir, lo pierde este turno pero estará disponible el turno siguiente. También se puede hacer una cosa que se puede hacer es robar a los otros jugadores. Por ejemplo, si tú eres el jugador azul, te vas al gancho del jugador amarillo, le vas a robar. ¿Cuánto le robas? La mitad de lo que produzca. El otro jugador podría defenderse. ¿Cómo? Pues mandando uno de sus vaqueros a defenderlo.
¿vale? Como veis, pues entonces es un juego que tiene mucha interacción, que tiene muchas cosas, que se juega muy rápido, que se juega muy sencillo, que tiene bastantes decisiones, que hay que ver qué es lo que ocurre, y bueno, resulta un juego muy entretenido. Carson City, como hemos visto, reúne todos los elementos típicos de un juego que esté basado en el oeste, es decir, tienes tus ranchos, tienes tus minas, tienes duelos, tienes peleas, puedes fastidiar al otro, le puedes robar, puedes mandarlos a hacerles incordios unos jugadores a otros, y esto resulta muy interesante. Además es un juego que al tener solo 4 turnos se juega muy rápido, y sin ser necesariamente esta velocidad una virtud, lo que sí hace en el juego es que te mete una continua presión de necesitas hacer cosas y hacerlas ya, y de puntuar cuanto antes posible, porque el dinero, como he dicho en la pequeña explicación del juego, no son puntos de victoria, tú necesitas convertirlos a puntos de victoria, y además de esos puntos de victoria que se ganan por dinero, también se van a ganar puntos de victoria por otros motivos, se van a ganar puntos de victoria por terrenos, por edificios. Es decir, hay una conversión final a puntos de victoria a más cosas. Pero si te quedas con el dinero sin hacer nada, pues tendrás una grave dificultad. Los puntos fuertes de este juego son esos momentos de elección de personaje, cuál cojo, cuál no cojo, cuál va a coger este jugador, qué va a hacer. Decidir si vas a acumular muchos, digamos, meeples, muchas figuras de un turno para otro. Es algo que puedes conseguir a veces. Porque tú no necesariamente tienes que ponerlos todos, hay veces que puedes pasar antes para conseguir coger el personaje que tú quieres de un turno a otro, porque el jugador que primero pasa deja de colocar meeples es el primero que va a escoger al turno siguiente. Tú puedes decidir pasar antes, reservarte además algún meeple para el turno siguiente en el que vas a tener el personaje que realmente te interesa, es decir, puedes planear en avance cosas, y eso lo hace muy táctico, de manera que puedes ver qué están haciendo los demás y tratar de tomar medidas para modificarlo a tu favor. Hay un cierto azar también con las tiradas de los dados, que son en los duelos, y eso pues también hace que uno no pueda planificarlo todo al detalle, y le metes ese punto de azar que resulta interesante en los juegos, o al menos a mí me resulta interesante. Y desde luego yo creo que es de los juegos que yo he jugado, de los Eurogames, de los más atractivos, de los más interesantes, y de los que siempre me lo paso muy bien jugándolo. Espero que os haya resultado a vosotros también interesante, y como siempre, muchas gracias por verme, y hasta la próxima.